Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar con un tiempo de agradecimiento. En este momento, alguien trae algo para agradecerle a Dios, algún motivo. ¿Tienen el tiempo, hermanos? Hermana Glenny. Amén. ¿Más Conchi? Yo le doy gracias a Dios por realmente poder seguir yendo a la batalla de Dios. También por tener la tecnología para poder compartir con las personas que no pueden acudir a la banda, a la iglesia. También le doy gracias a Dios, también le doy gracias a Dios por el sustento que nos da cada día, también por cuidar de nuestra vida. También por tratar de misericordia que tiene con el mundo y con las personas que lo quieren y lo siguen. También por todos los hermanos de la iglesia, pastores. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Ok, pues también doy gracias a Dios, primeramente también por la vida que Dios me ha dado en este día. Gracias también porque a mi familia también lo ha bendecido y hemos recibido bendiciones en esta semana. Dios nos ha bendecido con la vida, nos ha bendecido con salud, nos ha guardado, nos ha cuidado en todo, donde sea que hemos andado, Él nos ha guardado y nos ha cuidado en ese tiempo. ¿Ok? Por eso doy gracias, hermanos. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a entonar. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Ok, oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, bendito Dios, en esta mañana, que nuevamente estamos un domingo más, Señor. Un domingo que nos has permitido la vida, bendito Dios. Un día más, Padre, que nos has abierto los ojos, Padre, nos has dado fuerza, Señor, a este cuerpo, Padre. Y todo proviene de ti, bendito Dios, porque tú eres el autor de la vida, Padre. Tú eres el autor de todo, Señor. Cuanto nosotros tenemos, tú nos has bendecido, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Y, Señor, perdona también nuestros pecados, si hemos pensado mal, si hemos ofendido, si hemos criticado, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, que en esta mañana, Padre, honestamente, Señor, te lo traemos de todo corazón, Señor, con un corazón sincero, Padre, y humillados a ti, Padre, reconociendo que tú eres grande, Señor, y no hay nada, Padre, que pueda llegar hasta el trono de tu gracia. Ciegamente no aceptamos nuestros errores, sino aceptamos que hemos pecado, Señor. Por eso nos rendimos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a entonar el primer canto. La cadena de coro, vamos a entonar. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Me ama.
ahora vamos a permanecer un momento de pie, vamos a dar lectura a Isaías capítulo 12. Es un capítulo muy corto y vamos a leer todos juntos. Isaías capítulo 12. Cuando ya lo encuentren, les invito a que digan un amén. Ok, vamos a dar entonces lectura todos juntos. Dice: cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me ha consolado. He aquí, Dios es salvación mía, y aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a tomar 2 cantos más para luego darle lugar al pastor. Vamos a entonar como el siervo.
vamos a darle lugar al pastor entonces para el estudio que nos trae también en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí en la casa de nuestro Dios para alabar su nombre. Amén. Muy bien, vamos primeramente a orar. Quiero tomar este tiempo con ustedes para pedirle a Dios nuevamente que nos siga bendiciendo, nos siga cuidando y que ante todo, así como nos ha traído en esta mañana a su casa, con ese cuidado, nuevamente ese bienestar, nos lo siga permitiendo aún en esta semana nuevamente que inicia. Sabemos que seguimos todavía con todo el cuidado, los casos siguen y pues seguimos en las manos de nuestro Dios. Debemos seguir confiando en Él, que pues hay un propósito, pero ante todo nosotros debemos seguir buscándole a Él ante las tribulaciones, ante las circunstancias, por muy difíciles que sean. Amén. Así que vamos a inclinar su rostro, vamos a orar, esperando que allá desde su lugar tomen ese tiempo para pedirle, agradecerle a Dios y nuevamente para rendirle a Él la honra y la gloria. Bendito Padre Celestial, te agradecemos que en esta mañana nos has permitido llegar aquí a tu casa, nos has traído con bien, nos has conducido, Padre. Sabemos que todos los que, Señor, hemos de buscarte en esta mañana, presentes, no presentes, pero que tenemos, Señor, ese anhelo en nuestro corazón, ese sentir para poder no solo ahora ponernos en tus manos, poner nuestros corazones, Señor, a ti, para que tú puedas, Señor, obrar en ellos, para que puedas transformarlos, moldearlos, Señor, a tu imagen, para poder agradarte en todo momento, Padre. Esta mañana aquí pedimos con todo, Señor, suplicándote que nuevamente sigas siendo nuestra fortaleza, nuestro cuidado en todo momento. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, llegar aquí para alabar tu nombre. Muchas personas todavía tienen, Señor, una batalla ante la enfermedad, tienen todavía muchas batallas ante los problemas, el trabajo, lo que fuera. Pero sabemos que solo en ti podemos acudir y confiar, Padre, para la solución. Queremos rogarte, Padre, que en todo propósito, todo plan, toda tu voluntad, Señor, para nuestras vidas, nos des la fortaleza para poder, Señor, soportar las pruebas, que también nos des, Señor, siempre la dirección para saber a dónde ir. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor hacia nosotros, a tus hijos, aún sin merecerlo, Señor, has sido fiel y dadivoso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el cuidado de nuestras familias, de nuestras vidas, de todas las personas que a nuestro alrededor, Señor, saben y conocen, Señor, de ti. Y queremos pedirte para aquellos también que no lo han hecho, Padre, que no han tenido la oportunidad o que simple y sencillamente no han tomado la decisión de invitarte, Señor, a que mores en sus corazones. En esta mañana, Señor, que sea este propósito para que podamos ver, Señor, cuántas personas, cuántas almas no solo se doblegan delante de ti, sino que alcancen la salvación que tú has provisto. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus preciosas manos y benditas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuevamente estamos esta mañana. Más tarde o un poco más adelante del programa daremos lectura si hay algún comentario en la transmisión. Igual si alguien tiene alguna gratitud, vamos a dar tiempo y lugar. Voy a invitar a que abran su Biblia. Estamos en 2 de Corintios. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3, que hemos no solo de llevar el estudio conforme cada capítulo, pero queremos adentrarnos para entender los puntos que nos enseña este estudio. 2 de Corintios capítulo 3. Muy bien, vamos a leer del versículo 6 al versículo 18. Muy bien, repito nuevamente y doy tiempo para los que no lo han encontrado, e igual animando y invitando a los de la transmisión a que puedan buscar esta lectura para poder seguirlo con nosotros en este tiempo. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 al versículo 18. Muy bien, si los que
están aquí en esta mañana lo tienen, si me pueden indicar con un amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Yo sé que a veces nos ponemos, nos sentamos, pero siempre es de reverencia, de honra y respeto poder leer la palabra de Dios puestos de pie. Muy bien, vamos a leerlo entonces de una manera alternada. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana va a ser breve, espero yo, el punto de lo que hoy vamos a estudiar en esta última parte de este tema, que es de gloria en gloria. El domingo anterior vimos el punto de lo que el creyente cae en ese error de vivir más en religión que en la gracia. Obviamente, cuando decimos la gracia, hablamos en referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. La entregó derramando su preciosa sangre en la cruz para el perdón, el lavamiento de nuestros pecados. Ahora, hoy queremos finalizar este capítulo 3 y el tema de gloria en gloria. Y quiero dejarte el punto del autor a lo que se refiere con el punto de lo que es la ley y la gracia. Vimos la vez pasada que, hablando de la tabla de la ley que fue escrita en una piedra, y que nosotros debemos escribir la ley ¿en dónde? En nuestros corazones. Ahora, ¿a qué se refiere cuando decimos que el creyente cae en el error de vivir bajo religión en vez de vivir bajo la gracia? A lo que el autor dice así: los legalistas, por supuesto, le decían a la gente que cualquier persona pudiera obedecer la ley y llegar a ser espiritual. Un ministerio legalista tiene su manera de inflar el ego de la gente. Cuando se hace énfasis en la gracia de Dios, hay que decirle a la gente que son pecadores perdidos, que no pueden salvarse a sí mismos. El testimonio de Pablo era: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nadie es suficiente en sí mismo para ministrar a los corazones de las personas. Esa suficiencia puede proceder solamente y exclusivamente de alguien, y ese es de alguien que es perfecto. ¿Y estamos hablando de quién? De Dios.
Este es el punto del por qué nosotros debemos entender que el creyente no debe caer en ese error de vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero quiero hacerte la pregunta en esta mañana que tiene el punto para poder enfocarnos. ¿Por qué será mejor vivir bajo gracia? ¿Por qué es mejor vivir bajo gracia? ¿Por qué sería mejor vivir bajo gracia? No sé si te has planteado esa pregunta, o si alguien te lo ha mencionado, o si lo has escuchado anteriormente en algún otro lugar, o en algún hermano que haya tenido contigo una plática y te haya dicho que es mejor vivir bajo gracia. Pero la pregunta es, ¿por qué es mejor vivir bajo gracia? El autor define, y esto es lo que Pablo también escribió en sus cartas, dice así, que vivir bajo la ley, bajo el término legalista, bajo el término religión, y yo no estoy criticando a aquellos que lo llevan al punto de práctica, porque muchas veces si lo llevan en práctica y lo hacen de corazón, son menos personas de verdad que realmente entienden la ley y que lo ponen en práctica. Pero déjame decirte que las personas que viven bajo esos términos, religión, legalista, ley, es muerte. Y los que viven bajo la gracia es vida. Y te voy a decir por qué. Porque Pablo, en todo el conocimiento que Dios le permitió expresar y escribir aquí en la carta de 2 de Corintios, dice así, versículo 6, lean conmigo, si me pueden seguir con la vista, 2 de Corintios 3:6. Esto es lo que el autor entendió, lo que está poniendo a la vista en este estudio, y lo que Pablo también pudo percibir y entender de Dios. ¿Qué es mejor, vivir bajo gracia o vivir bajo la ley? Dice así el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, que dice, pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué dice? Mata, mas el Espíritu. Para entender el punto, cuando Pablo escribió este versículo y dice letra, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, es decir, no del Antiguo Testamento, no de la ley pasada, sino del Espíritu, porque dice que el Antiguo Testamento, la ley, todo lo anterior, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tal vez no es claro el punto de esta mañana con este versículo, tal vez no lo sea muy claro, pero es por eso que quería dejar muy hoy abierto el punto para entender qué es vivir bajo ley o vivir bajo gracia. Y la pregunta, como te dije, ¿qué es mejor? ¿Por qué será mejor vivir bajo gracia que vivir bajo ley? Vamos a leer el capítulo nuevamente, versículo tras versículo, pero yo voy a leerlo en voz alta y ustedes me siguen con la vista. Versículo 6 nuevamente leo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Porque si lo que dice perece tuvo gloria, se refiere al punto de lo que Dios le entregó a Moisés, la ley. Va a acabar, va a llegar a un punto. ¿Recuerdan que cuando descendió Moisés, en su rostro resplandecía? Tanto era el resplandor que tenía que no lo podían ver. Pero eso iba a acabar, iba a desaparecer. Por eso dice el punto, que por lo que si que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué dice? Es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo, ¿qué dice? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice las palabras siguientes? Hay, o allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Wow. En este capítulo, así como tal Pablo lo vio y lo entendió, Pablo pone el ejemplo del pueblo de Israel viviendo bajo la ley, dando la claridad de la diferencia de lo que es la gloria de la ley con la gloria de la gracia. Y déjame decirte, en los términos de Pablo, Pablo entendió que es mejor vivir bajo gracia. Hay más gloria permanente bajo la gracia. Es mucho mejor porque fue hecho por ¿quién? La gracia fue hecho por ¿quién? Por Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál fue el propósito de que Cristo Jesús entregara su vida, diera todo de Él para ti, por mí y por cada uno? Es para darnos la esperanza plena de nuestra salvación, libertad y perdón. Hay algo que debemos entender en esta mañana en referencia a vivir bajo ley. Y antes de darte el punto, voy a terminar el fragmento que el autor de este estudio dice. Pablo no estaba sugiriendo que la ley fuera una equivocación o que su ministerio fuera sin importancia. Lejos de eso, Pablo sabía que el pecador tendría que encontrarse muerto ante la ley y completamente condenado sin esperanza antes de poder ser salvo por la gracia de Dios. Te voy a poner el ejemplo. Juan el Bautista vino con un mensaje de juicio. Esto dio lugar y preparación al camino de Jesús para que su mensaje fuera de gracia salvadora. Un ministerio legalista trae muerte. Los predicadores que se especializan en leyes y regulaciones mantienen a su congregación bajo una lúgubre nube de culpa, y eso mata la alegría, el poder y el testimonio eficaz por Cristo Jesús. Los creyentes que están constantemente midiéndose mutuamente, comparando resultados, compitiendo uno con otro, pronto descubren que están dependiendo de la carne y no del poder del Espíritu. Yo no voy a criticar a los hermanos, pero he escuchado y me ha tocado la oportunidad de oírlo personalmente. ¿Cuántas almas podemos ganar? Yo voy a ganar tantas y tú tantas. O he ganado tantas y tantas. Mira, yo no me voy a jactar que en los años como pastor he ganado más de 20, 30, 50 personas para Cristo. No. Cada vez que yo toco o hablo o comparto el Evangelio,
de 10 personas, uno solo a veces me escucha. Me escucha. No te digo que reciba a Cristo. Me escucha. Porque al final, ¿quién hace la obra? Dios. No yo. Mi trabajo, tu trabajo, es llevar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Y dice la Biblia y la palabra de Dios que el resultado es del Espíritu Santo. Él va a no solo llegar al corazón para convencer a las personas de pecado, de juicio y de lo que fuera, para que ellos pudieran no solo reconocer su posición y arrepentirse. El hombre no puede cambiar a las personas. No, solo Dios. A veces esto es lo que pasa cuando uno vive bajo la ley. Pretende el hombre cambiar usando la palabra, la ley, para cambiar al hombre. No, solo Dios puede cambiar. Por eso, cuando te digo que debemos entender en esta mañana el punto de lo que es vivir bajo gracia y vivir bajo la ley. Por eso te dije que los creyentes, cuando están viviendo bajo la ley, constantemente se miden, se comparan y se dan cuenta que es una competición de quién será un mejor cristiano que el otro. Llegando al punto que cuando entienden, están todos dependiendo de la carne o de su propio esfuerzo y no del poder del Espíritu. Te voy a decir lo que resta de este autor. Dice: jamás hubo una norma que pudiera transformar la vida de una persona bajo la ley. Esto incluye hasta los 10 mandamientos. Solo la gracia de Dios, ministrada por el Espíritu de Dios, puede transformar a los pecadores perdidos. Y esto con un fin de ser cartas vivas, testimonios vivos que glorifican a Jesucristo. A veces decir bajo la ley, algunos llegamos a conocer, wow, ese hermano, cómo pone en práctica los mandamientos. Pero todo es más a la vista. ¿Y qué será de lo que es oculto? Por eso tenemos que ser no solo ahora, en esta mañana, conscientes de qué es vivir bajo la ley. Y llegué al punto que yo quería compartir con ustedes, que espero ser breve, pero te voy a explicar el tal cual. Ley, gracia. Y no te lo explico porque digas o creas o que yo haga referencia de que soy un experto que es vivir bajo ley. Pero te voy a decir que es vivir bajo gracia en mi punto de perspectiva, de vista. Es reconocer en la gracia que yo no puedo cambiar, que yo no puedo mejorar por mí mismo, que necesito a Dios. Sin decir el punto, anoche recibí una llamada muy desalentadora, desanimante. Era tanta la desesperación de esta persona que él me dijo: voy a dejarlo todo, renuncio, no soporto más. Cuando escuché esas palabras, yo pedí a Dios: dame las palabras para animar a esta persona. Yo solo no voy a poder decirle las cosas. Te necesito ahora. Y empecé a hablar y decirle: ¿sabes qué? El cristiano no tiene el camino fácil. Todo compromiso que se requiere de nosotros, el enemigo va a estar allá para desanimarnos, para hacer que fallemos, para que caigamos, para que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque el cristiano que quiere vivir en la rectitud o hacer siempre lo correcto, Satanás nunca va a estar a favor. Siempre va a estar en nuestra contra. Un ejemplo: si tú quieres hacer lo mejor para tu familia, para tu matrimonio, Satanás va a hacer lo contrario, para que tú estés mal con tu familia, para que tú estés mal con tu matrimonio, y peor aún, para que estemos mal delante de Dios. ¿Sí o no? Toma el ejemplo de la Biblia, no tomes el ejemplo de un matrimonio en este mundo, porque puedes decir: no, es que los matrimonios nunca son, ahora sí, los mejores, no son perfectos.
Toma el ejemplo de Job. Es el mejor ejemplo que puedes encontrar en la Biblia. Un hombre recto, temeroso de Dios, que cada mañana siempre le pedía perdón a Dios por si hubiera pecado, por sus hijos, por su familia. Pero aún así, Satanás no estaba contento. ¿Y qué hizo? Lo acusó. ¿Cuántas veces acusó Satanás a Job? ¿Cuántos intentos tuvo para querer destruirlo? Y una de las cosas que podemos ver es que Job jamás dejó de confiar en Dios. Cuando el creyente es asolado por una prueba tan pequeña, huimos, fracasamos, fallamos. ¿Y sabes por qué? Porque empezamos a darle más atención, oído a lo que Satanás dice, a lo que Dios dice de mí. ¿Qué es vivir bajo ley, vivir bajo gracia? Te dije, desde mi punto de vista, es reconocer que yo por mí mismo no puedo hacer las cosas. ¿Necesito a quién? ¿Necesitamos a quién? A Dios. En todos los aspectos, déjame decirte, necesitamos a Dios. Amén. ¿Quién en esta mañana reconoce que necesita a Dios? Mira que yo lo necesito para estar aquí, porque sin Él yo no puedo estar acá sano, concentrado, con todo lo que necesito de Dios. Déjame decirte, es por eso que estamos en esta mañana. Tú y yo necesitamos a Dios, y no solo lo necesitamos los domingos. Hoy a veces el cristiano dice, solo lo necesito el domingo, o solo lo necesito cuando me va mal. No, lo necesitamos todos los días de nuestra vida, cuando abrimos los ojos y cuando cerramos los ojos. Eso es reconocer que cuando vivimos bajo gracia, todo es de Él para mí. Todo viene de Él para mí. Ojo, hermano, yo no estoy diciendo que necesitas venir a la iglesia para buscar o para decirle a la gente que necesitas de Dios. Porque cuando decimos que vivimos bajo gracia, practicamos todo de la ley, aún fuera de la iglesia. ¿Sí o no? Se practica todo bajo la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo nuestro alrededor. Y te lo voy a decir como la Biblia lo dice. ¿Qué es vivir bajo gracia? Los únicos dos pasajes que personalmente, si hay más, que me digan, pero han sido esos únicos dos pasajes que me muestran qué es mejor, vivir bajo ley o vivir bajo gracia. Espero que lo puedas anotar para que cada vez que tengas duda de qué sería mejor como creyente, seguir acatando lo que el hombre, el pastor o el líder o lo que Dios dice, ¿qué será mejor? Porque muchas veces el hombre no solo trastorna la ley o la palabra de Dios para su conveniencia, causando daño a la congregación, cuando nosotros debemos tomar la palabra de Dios para acercar más a la gente a Dios y no al hombre. ¿Sí o no? Los únicos dos pasajes que te voy a compartir es, primeramente buscamos Romanos capítulo 6. Versículo 15 al versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 15 al versículo 23. Muy bien. Vamos a leerlo alternadamente para entender primeramente el punto en esta mañana en referencia a qué es mejor, vivir bajo ley o vivir bajo gracia. Y no estamos aún menospreciando que si la ley no es adecuada para vivir bajo ella, no sirva, no sea importante. No,
Porque aún Pablo lo entendió y lo reconoció, que no es menospreciar la ley, los estatutos, el mandamiento, el Antiguo Testamento, no. Pero vamos a leerlo entonces. Dice la palabra de Dios alternadamente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Todos juntos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, voy a leerlo nuevamente, pero una versión más actualizada. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora les avergüenza y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendiendo qué es vivir bajo gracia y vivir bajo ley. ¿Qué es mejor? Algunos pueden llegar a decir: el pastor está diciendo que entonces si no viven bajo ley pueden pecar y hacer lo que quieran. No, al contrario, hay un más peligro cuando vivimos bajo gracia, porque podemos caer y fallar, pecar, y a veces en eso no queremos reconocer nuestros errores. Vivir bajo la gracia es dejar completamente que Dios controle nuestras vidas. No es que tú hagas lo que quieras, no es lo que yo haga lo que yo quiera, es que Dios haga en mí su voluntad. Amén. Y el otro pasaje siempre en Romanos, no lo vamos a leer todo, pero solo quiero leer solo un versículo. Romanos 7, versículo 7 hasta el versículo 25 es el otro punto, el otro pasaje hablando acerca de vivir bajo gracia, bajo ley. ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo mejor? Y solo el versículo 7 voy a leer, si ustedes me pueden seguir con la vista. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A lo que lee en una versión más actualizada dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codiciéis. ¿Para qué sirve la ley entonces, hermano, hermana, en esta mañana? Es para mostrarme mis errores, mis pecados, mis fallas. Pero la gracia es para perdonarme por esos errores, pecados y fallas. Gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Porque si la ley no fuera tajante, directa, no me dijera a mí que yo como hombre pudiera yo pecar o adulterar aún con el pensamiento. Hay hombres que dicen, yo nunca he sido infiel, que a veces con los ojos somos infieles. Tenemos que reconocerlo, ¿sí o no? No podemos decir, es que nunca hubo tacto. No, aún Jesucristo dijo que con el corazón se puede pecar odiando a tu hermano. Por eso tenemos que reconocer que la ley sirve, pero no es vivir bajo la ley, porque vivir bajo la gracia es el perdón, el reconocer que si yo quiero hacer algo, no puedo por mí mismo, necesito a Dios. Amén. A lo cual yo quiero concluir con este punto y vamos a buscar otros pasajes más. La ley, los mandamientos, los estatutos no son para leerlo en voz alta, es para ponerlo en práctica. Te lo voy a volver a decir. La ley, los mandamientos, los estatutos no son para leerlo en voz alta, es para ponerlo en práctica. Esto me hizo recordar que cuando Moisés leyó los mandamientos, todo el pueblo de Israel estaba allá presente, escuchando atentamente. Pero aún así, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No quiso obedecer. Se quejaba, era ingrato. Ellos sabían desde el principio que solo tenían un Dios al cual debían haber adorado en todo momento. Y cuando Moisés subió y descendió, ¿qué encontró Moisés? Ellos habían hecho un becerro de qué, y empezaron a servirle. Es que no había regresado Moisés, es que nos abandonó, quién sabe qué pasó. La ley nos hace recordar nuestra posición de pecadores, pero la gracia me hace recordar que estoy salvo y perdonado por la muerte de Cristo Jesús. Tal vez tengo errores, tengo fallas, como humanos que somos. Por eso dice Pablo que les habla, que les dice, que lo escribió, no solamente hablando espiritualmente, sino dice en términos humanos, para entenderlo, que tú y yo, nuestra posición es pecadora, desde que nacemos. Pero muchas veces no reconocemos nuestra posición. Pensamos que por ir a la iglesia somos los mejores. O piensa el creyente que vive bajo la religión, bajo la ley, bajo el término legalista, que por decir o saber los mandamientos de memoria o conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, cree que es el mejor. Déjame decirte, he conocido a hombres o personas en esta parte del trabajo que a veces saben tanto de la Biblia, pero su vida no lo pone en práctica. Es triste ver eso. Y he conocido gente que no sabe nada de la Biblia, que son más respetuosos, que conocen más de Dios,
no por leerlo, sino por ponerlo en práctica. ¿Cómo debe ser el creyente hoy en día? ¿Cómo debe mostrar el creyente que vive bajo gracia? A través de su testimonio. Nuestro testimonio refleja mucho, y quiero que lo leas nuevamente conmigo. ¿Por qué te digo que el testimonio? Siempre en 2 de Corintios, último versículo del capítulo 3, 18. Y voy a pedirte que te pongas de pie para leerlo. Todos juntos, versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada vez que te levantes y te mires al espejo, no te veas a ti, ve a Cristo Jesús. Pero si tú no ves a Cristo Jesús, hay algo mal en tu vida. Estás dejando que refleje más tu yo, que refleje a Cristo Jesús. Debemos dejar que reflejemos a través de nuestra vida el que mora dentro de nosotros. ¿Quién es el que vive en nosotros? ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu. Se dice que cuando nosotros estamos bien, hay frutos del Espíritu Santo que debemos reflejar. ¿Cuáles son esos frutos? Dame un ejemplo. Mansedumbre. Otro. Amor. Paciencia. Oh, el creyente no es paciente. Hay tantos frutos que el cristiano debe reflejar, pero a veces no reflejamos ni uno solo. Y es lo más triste. Yo esta mañana no te vengo a decir que tú tienes que estar metido a la iglesia para mostrarle a las personas que eres creyente. No. Vive tu vida como un hijo de Dios, como creyente, como cristiano, dentro y fuera de la iglesia. Porque solo hacerlo dentro de la iglesia es como que tú quieras compararte con los que están a tu alrededor, cuando la gente que está afuera es el que debe ver, reconocer quién es el que mora en nosotros. El que está a tu lado dentro de la iglesia ya sabe, y si no lo sabe, pues déjame decirte, la salvación es personal. No tenemos que compararnos. Lo he dicho, hay gente que sabe más que yo, que conoce la Biblia mejor que yo, pero lo poco que sé, déjame decirte, hay que ponerlo en práctica. Lo poco que conozcamos, hay que ponerlo en práctica. No es amor por la posición, no es amor por lo que soy, no, es amor por Dios. Es amor por Cristo Jesús, porque Él murió por ti y por mí. Amén. Así que la ley, los mandamientos, los estatutos no son para leerlo en voz alta, es para ponerlo en práctica. Demos una evidencia de lo que mora en nosotros, que es Dios y su palabra. Te dije que habían otros pasajes y voy a decirlo así tal cual. Hermano Marcos, Salmo 119, versículo 9. Hermana Nelcy, Salmo 119, versículo 105. Y hermano Tony, Proverbios 3, versículo 3. Y los demás van a buscar conmigo en Proverbios capítulo 2 para leer unos versículos. Muy bien. Esto es para entender que la palabra de Dios, la ley, sí sirve. No es menospreciarla. Pero hay que entender el punto, ¿para qué es la palabra? ¿Para qué sirve la ley en mi vida ahora, aún viviendo bajo gracia? Salmo 119, versículo 9, hermano Marcos, ¿qué dice? Me encanta ese versículo. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado que a mí, desde niño
aún tal vez como joven, a los 12, 13 años, alguien se hubiera acercado a decirme, mira, esto es lo que Dios dice de ti, y hubiera corregido o hubiera cambiado los errores o decisiones que tomé en ese tiempo, que hoy estoy arrepentido. Pero no, hoy a los jóvenes podemos decirle que hay una guía para saber cómo vivir sus vidas, ¿sí o no? Y esa guía es en la palabra de Dios. ¿No dice en Eclesiastés, acuerda de tu Creador en los días de qué? De tu juventud. Ahora, ¿qué dice en Salmo 119, versículo 105? Entonces no sirve vivir bajo la ley. Sí sirve, porque la palabra de Dios nos guía, sus mandamientos nos guían. Cuando te dice que no codiciarás, también te dice no debemos mentir. ¿Qué dice? Que debemos adorar a un solo Dios. Cuando a veces ponemos a otras cosas en el lugar de Dios que le corresponde, a veces al trabajo, a veces a la flojera, a veces a los quehaceres, cuando Dios merece todo honor y crédito. Amén. Ahora en Proverbios 3:3. Entonces, aparte de ti, la misericordia y la verdad, átalas en el cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Me encanta ese pasaje, porque la palabra es verdad, y muchas veces no ponemos en práctica la verdad, y es porque no tomamos los cristianos de hoy en día para atarla a nuestro cuello, para vivirla, ponerlo en práctica. Y a lo que les dije a los hermanos que van a leer conmigo en Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios, pueden leerlo conmigo fuerte y claro juntos. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra de Dios, la ley, los mandamientos, como te dije, los estatutos no son para leerlo en voz alta, es para ponerlo en práctica. Y hoy en día a veces el cristiano se jacta porque sabe hablar, porque lee bonito, porque se lo memoriza muy bien, porque ora con palabras sobresalientes. A veces yo no sé ni cómo empezar una oración, pero una oración de corazón vale más que cualquier palabra adornada. Hoy, si tú estás leyendo la palabra, los mandamientos, no lo leas en voz alta, practícala. Practícala porque tus hijos lo ven, tus amigos lo ven, la gente a tu alrededor lo ve, tus vecinos lo ven, la gente lo ve. Y es por eso que debemos reflejar un testimonio correcto, sano y bueno del quien mora dentro de nosotros. Amén. Vamos a inclinar su rostro, cerrar los ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que esta mañana nos has brindado y dado para estar aquí en tu casa, para poder escuchar a través de la transmisión o de cualquier medio. Pero esta mañana, Padre, ha sido el punto en nuestra vida de entender, captar o darnos cuenta de la importancia de lo que hemos, Señor, recibido por la gracia de tu Hijo Jesucristo. No es cualquier cosa, no es algo en el cual podamos menospreciar por la manera de nuestras vidas
en la que llevamos cada día, no poniendo en alto el buen testimonio, no poniendo a la evidencia que tú moras en nosotros. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado en ese punto. Pero debemos ahora nuevamente animarnos para llevar en lo alto tu nombre, para que las personas reconozcan y vean la importancia de lo que eres tú en nuestras vidas. Sin ti no somos nada, Padre. Ha sido esa misma frase una tras otra cada domingo. Sin ti no somos nada. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque muchas veces hemos fallado dando un mal testimonio por no ser fieles, por no obedecerte. No por el hecho de venir a la iglesia, sino porque aún fuera de la iglesia no reflejamos tu amor. No reflejamos quién eres tú. Podemos entonar cantos hermosos, maravillosos, pero aún ¿de qué sirviera si dentro de nosotros todo está mal? Ayúdanos, Padre, para corregir y darnos cuenta que debemos valorar el que vivimos bajo gracia, porque la ley me hace reconocer mi posición como pecador, que necesito de ti, y vivir bajo gracia me hace entender que yo, por mí mismo, por mis propios méritos, mis propias fuerzas, no puedo lograr nada. Necesito de ti, Padre. Esta mañana que sea así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de dar lugar al hermano para finalizar con el último tiempo de alabanzas, estaba esta semana pensando qué puedo hacer para animar a las personas, a los hermanos, para leer más de la Biblia, a lo cual vino a mi mente, ¿por qué no ponerles un reto? No de leer la Biblia todo el mes, un reto que pudiera darles a ellos ánimo, y no es una obligación, es más bien al que desee y quiera, pero espero que todos se animen, a los que están aquí presentes, y aún tal vez a los que en la transmisión puedan escuchar y también quieran animarse a participar. Y es lo siguiente: a los hermanos les voy a dar un versículo para memorizarse. El próximo domingo me lo van a dar ustedes de memoria. Y tal cual es, no les voy a decir que en su lugar lo van a hacer. Van a ponerse de un lado para darlo de memoria. No los vamos a transmitir o a grabarlo en evidencia para 1,000 millones de espectadores que hay en el mundo, aunque solo nos ven 10 o 12 personas, pero bueno. Pero el punto es que ustedes pudieran empezar a tomar ese tiempo para memorizar y ponerlo en práctica. Y vamos todos al Salmo 119, por eso tomé este pasaje para hacerlo, porque este capítulo de Salmos habla y se basa solamente más de la palabra de Dios. Y este Salmos es muy conocido, así que tiene versículos muy fáciles, no es tan complicado. Muy bien, ¿ya lo tienen? Muy bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, comenzando desde aquí adelante. Hermana Conchi, usted va a memorizar el versículo 2 y 3. Daniel, versículo 7. Mi esposa, versículo 8 y 9. Anita, versículo 10. Ustedes están apuntando sus versículos, yo se los estoy dando. Hermano Tony, versículo 11 y 12. Muy bien.
De ahí brincamos, hermana Silvia. Versículo 17. Santiago. 18. Axel. Versículo 20. Hilary. Versículo 22. Porque ellos han memorizado y sé que son capaces también para hacerlo. Hermana Miqueisa. Versículo 24. Brincamos a la siguiente fila. Hermana Nelsie. Versículo 30. Daniela. Versículo 33 y 34. Hermana Paloma. Versículo 40 y versículo 41. Berenice. Versículo 49. Hermana Yamili. Versículos 57 y 58. Hermano Marcos. Versículos 65 y 66. Diego. Versículos 73 y 74. Ok, hermana Genoveva. Salmo 119. Y el versículo que usted va a memorizar, 81. Repito, hermana Genoveva, versículo 81. Ahí, hermana Ruth, versículo 97. Y el hermano Ronnie, versículo 105 al 107. Tuve la ocasión de escuchar a una hermana cuando yo tenía 11 años en una iglesia anterior que se memorizó todo el capítulo 119. Me sorprendí. Fue tanta la sorpresa que luego hoy puedo decir, no es que tengamos que aprender todo, pero una porción de la palabra de Dios puede hacer mucho en el corazón del hombre. Pero tenemos que empezar por algo. Y si no les pongo este reto, la pregunta será, ¿cuándo? Así que el próximo domingo, todos los que estuvimos presentes, vamos a dar este versículo de memoria. Si no lo lograses memorizar, pues te damos otro domingo, otra semana más para hacerlo. Pero sí se puede. Así que adelante, hermanos. Sea este reto igual para la transmisión. Si me dice, pastor, yo quiero también, entonces dime y yo te mando el versículo, lo memorizas, te lo grabas si quieres, pero no hagas trampa. Mándame el video y lo vamos a poder compartir. Vamos entonces ahora a dar lugar al hermano Tony para finalizar con un último tiempo de alabanza. Vamos a entonar el canto más ungido. Con
entonar uno más. Me gustaría compartir. Vamos a orar. Creo que yo me pasé un poquito. Ok, vamos a despedirnos y nuevamente podamos conectarnos al rato para poder seguir con las alabanzas. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, bendito Dios, este momento. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por lo que nos has hablado en esta mañana. Gracias por cada hermano, Señor, que pudo estar en esta mañana, Señor. Bendícelo, Padre. Guárdalo también al salir de este lugar. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.